¿Qué podemos aprender en nuestro tiempo sobre Tezcatlipoca? Un dios que existió hace muchos siglos atrás en una religión que ya está considerada como muerta. Hay en los mitos y en los símbolos mesoamericanos concepciones que pueden darnos más claridad sobre nosotros, sobre nuestro tiempo y nuestra existencia. Quizás cuando escuchamos de la brutalidad de los sacrificios humanos, o cuando vemos las ruinas de las ciudades que construyeron, o el arte tan misterioso y peculiar del México antiguo, nos entra la curiosidad por tratar de entender el pensamiento de esas personas que nos parecen tan ajenas y lejanas, pero que eran tan humanos como nosotros. ¿Qué podemos aprender entonces de Tezcatlipoca? ¿Qué fue lo que los antiguos mexicanos contemplaban en este dios? ¿Y qué podemos descubrir a través de su personalidad tan controversial y enigmática? El mito de la creación, según los aztecas, es uno de los muchos mitos en los que Tezcatlipoca aparece. En la Piedra del Sol se proyecta la historia de la creación, la cual también es conocida como la leyenda de los soles. Los aztecas creían que ellos existían en la era del quinto sol, y que previo a esta era habían existido cuatro soles o cuatro eras previas, cada una regida por un dios diferente. Tezcatlipoca fue el sol y el regidor de la primera era, a la cual llamaban Sol de Jaguar. Se le da el nombre de Sol de Jaguar por la forma en que esta era fue destruida, pero de eso hablaré un poco más adelante. Uno de los puntos más importantes de la leyenda de los soles es el de la evolución del universo y la evolución del ser humano. En esta primera era, el universo se encuentra en su estado más primitivo, así como también los seres vivos que la habitan. Se dice que en esta primera era la Tierra estaba habitada por gigantes. No se da mucha información en la leyenda de los soles acerca de los gigantes de la primera era, pero por lo poco que se dice de ellos podríamos decir que por su gran tamaño los caracterizaban por ser torpes. Se dice que los gigantes se saludaban entre ellos diciendo, no se caiga usted, porque quien se cae para siempre. También se dice que los gigantes se alimentaban de un alimento primitivo, el cual fue evolucionando a través de las épocas hasta convertirse en el maíz. Como dije anteriormente, la evolución del ser humano es uno de los temas centrales en la leyenda de los soles. Se dice que previo a nosotros, que existimos en la era del quinto sol, existieron cuatro tipos de hombres diferentes, cada uno perteneciendo a las cuatro eras previas. Los gigantes de la era de Tezcatlipoca fueron entonces los primeros seres humanos, y por la forma en que se describen se puede dar a entender que existían en su forma menos desarrollada y más primitiva. Los gigantes y la primera era fueron destruidos por el mismo Tezcatlipoca. Se cuenta en la leyenda de los soles que Quetzalcóatl tumbó del cielo a Tezcatlipoca, y Tezcatlipoca al caer y tocar el suelo se convirtió en jaguar, y empezó a destruir y a devorar a todos los seres vivos que habitaban la tierra. Por esta razón, al primer sol se le llama el sol de jaguar, y en este relato se revelan algunos de los rasgos más importantes de Tezcatlipoca. Su asociación con el descenso del sol, con el jaguar y con la tierra o la materia. Al ser personificado con el jaguar se destaca el carácter destructivo de Tezcatlipoca, y así también se le identifica como el señor de la noche y el señor del mundo material. Por último, otro aspecto importante de esta primera era de Tezcatlipoca es que ésta se caracteriza por ser una era caótica, en la que no existía un equilibrio entre el día y la noche. Se dice en la leyenda de los soles que durante esta era el sol solamente llegaba al mediodía, y después del mediodía empezaba a anochecer, por lo que las noches eran mucho más largas que los días. Además se dice que durante las largas noches de esta primera era, los jaguares de Tezcatlipoca mataban y atormentaban a los gigantes que habitaban la tierra, por lo que los primeros seres humanos no tenían una vida larga ni segura en la era de Tezcatlipoca. La forma en que se describe a la era de Tezcatlipoca en la leyenda de los soles nos deja saber el rol que Tezcatlipoca tenía en la cosmovisión de los antiguos mexicanos. Tanto para los toltecas como para los aztecas, Tezcatlipoca mantiene su asociación con el descenso del sol, con el sol que toca la tierra y trae consigo la noche, y que al tocar la tierra se convierte en el jaguar que trae destrucción. Es así que si para los antiguos mexicanos el nacimiento de un sol representaba también el nacimiento de una nueva era
o de una nueva civilización. Tezcatlipoca, al estar asociado con el descenso del sol y la noche, representaba entonces el fin de una era y de una civilización. Es importante mencionar también la profunda relación que hay entre Tezcatlipoca y el mundo material o la naturaleza. En la leyenda de los soles se enfatiza que fue hasta que Tezcatlipoca tocó la tierra que se transformó en esa fuerza destructiva representada por el jaguar. Es así que a través de Tezcatlipoca surge una conexión entre estos tres elementos que hemos mencionado, entre la oscuridad de la noche, entre la materia o la naturaleza y entre el jaguar. El jaguar, tanto para los mexicas como para los toltecas, era un símbolo de poder y dominio. Y el dominio del jaguar es precisamente la noche y la materia. Lo curioso es que el jaguar, tal vez de forma irónica, representa también el lado destructivo y caótico de la materia. Otro animal que los antiguos mexicanos usaban para representar a la materia era a la serpiente. Pero la serpiente, a diferencia del jaguar, representaba la capacidad creativa de la tierra o de la materia. Por eso a la serpiente se le asociaba con la agricultura y con la fertilidad, es decir, con la capacidad que tiene la materia de generar y de sustentar la vida. Esta dicotomía entre el jaguar y la serpiente nos deja saber que los antiguos mexicanos veían a la materia de una forma dual. Por un lado, la materia o la naturaleza es caótica y destructiva, pero por otro lado es creativa y sustentadora de la vida. Es curioso también que entre la serpiente y el jaguar es el jaguar el que tiene el dominio de la materia, como si el jaguar expresara que ese lado caótico y destructivo de la naturaleza es su lado dominante, o ese lado que le permite tener dominio sobre los seres vivos. El dominio del jaguar sobre el mundo material y sobre los seres vivos que en él habitan es entonces el dominio de Tezcatlipoca. Una de las características más importantes de Tezcatlipoca es que a él se le consideraba como el amo de los destinos. Tezcatlipoca tenía el poder de decidir sobre el destino de los seres humanos, ya sea como sociedad o como individuos. De él dependía que algunos tuvieran riquezas y fortuna, y que otros sufrieran desgracias e infortunios. También era él quien en última instancia decidía quién iba a gobernar. Bajo su poder estaba la duración de un reino o un imperio. Es por eso que Tezcatlipoca aparece en la caída de Toyán, la ciudad mítica de los toltecas, y también aparece en las señales que predijeron la caída de Tenochtitlan. Es así que considerando todas estas características de Tezcatlipoca, podríamos decir que Tezcatlipoca fue la forma en que los antiguos mexicanos personificaron a ese poder titánico y destructivo de la naturaleza. Es así que al reconocer a Tezcatlipoca como el amo de sus destinos, los antiguos mexicanos reconocían su propia vulnerabilidad e impotencia ante los cambios violentos de la naturaleza. Ellos reconocían que como seres humanos estaban sujetos y subyugados ante ese poder titánico de la materia. De igual manera, Tezcatlipoca, al estar asociado con el descenso del sol, era un recordatorio sobre la decadencia de los imperios y la decadencia del cuerpo, la decadencia de todas las cosas materiales. Esta profunda conciencia de la decadencia y del fin de las cosas era una parte fundamental de la cosmovisión de los antiguos mexicanos. Podemos ver esto expresado, por ejemplo, en los poemas de Netzahualcóyotl, que una y otra vez se recuerda a sí mismo sobre el fin de las cosas, pero en eso encuentra una razón para vivir. Por estas razones, la relación que los antiguos mexicanos tenían con Tezcatlipoca era una relación complicada y contradictoria. Por un lado, Tezcatlipoca era un dios altamente venerado, pero por otro lado se le daban nombres como él por quien somos esclavos, o el que se burla. Incluso en ocasiones se le daba el nombre de enemigo. La personalidad de Tezcatlipoca se caracteriza por ser arbitraria e impredecible. Así también en ocasiones se le consideraba como cruel porque muchas veces les causaba desgracias a los seres humanos para burlarse de ellos. Podríamos decir que lo que los antiguos mexicanos contemplaban en Tezcatlipoca era la conciencia que ellos tenían del tiempo lineal y del dominio del poder titánico del mundo material sobre los seres humanos. Podríamos comparar al dominio de Tezcatlipoca con el reino de Cronos y los titanes en la mitología griega.
Pero en la mitología griega la era de Cronos y los titanes fue destruida y reemplazada por el resplandeciente triunfo de los olímpicos, y pasó a ser solamente un pasado remoto y primitivo. Sin embargo, para los antiguos mexicanos Tezcatlipoca era una realidad siempre acechante, que en cualquier momento podía regresar a la humanidad a su era primitiva, donde las noches eran largas y los seres humanos vivían una vida insegura y corta. Ciertamente Tezcatlipoca les brindaba a los antiguos mexicanos de una concepción trágica de la vida, pues a través de Tezcatlipoca ellos eran recordados de sus límites y sus impotencias al estar frente a una realidad material titánica a la cual estaban subyugados. Un mundo material que bien puede ser comparado con la noche de Tezcatlipoca, porque sus causas y sus orígenes están, en primera instancia, ocultos. Sin embargo, es algo muy peculiar del pensamiento de los antiguos mexicanos que Tezcatlipoca fuese un dios tan importante en su cosmovisión. Es como si ellos quisiesen ser siempre recordados de esa trágica realidad, porque curiosamente esto hacía necesario el surgimiento del sol que contrarrestara a la noche de Tezcatlipoca. El sol iluminaba la materia, revelaba sus causas y sus orígenes, y por esta razón hacía posible a la ciencia, a la agricultura, a la cultura y a la civilización, y ponía en marcha a una era. El sol sacaba de las tinieblas a los hombres y les revelaba cómo debían de vivir, cómo debían de comportarse y cómo debían de regir sus ciudades. Pero aún así debía existir un equilibrio entre la noche y el día, entre el dios solar y Tezcatlipoca, y esto solo podía lograrse garantizando el movimiento del sol. Por eso para los antiguos mexicanos el propósito del ser humano era garantizar el movimiento del sol. Tenía que existir esa constante lucha contra esa realidad trágica expresada por Tezcatlipoca, es decir, contra esa oscuridad de lo desconocido y contra el poder titánico de la materia, porque sólo así podía aspirarse a una forma de vida superior y a la trascendencia expresada por el sol. En esa lucha el ser humano reconocía la necesidad del sol, que daba al ser humano conocimiento y hacía posible el orden y la vida civilizada. Así como el sol todos los días vencía la materia y se levantaba sobre ella terminando la noche, así el ser humano debía vivir. Si te gustó el video y quieres seguir aprendiendo sobre los misterios del espejo humeante, apóyame con un like y suscríbete. Hasta la próxima.